Buenas tardes, amada iglesia. Muy buenas tardes en este día 7 de enero del 2021. Se fue el 2020 con todas sus penas y tristezas y duelos que esto provocó a nivel mundial. Un año muy triste en muchos ámbitos. Todos de una u otra forma nos vimos afectados por esta pandemia, en la parte anímica, en la salud. Muchos perdieron seres queridos. Un año muy triste, la verdad, muy triste. Y de hecho estamos comenzando este año y la pandemia aún está con nosotros, acompañándonos un buen tiempo. Pero gracias al Señor, Dios nos ha guardado, me ha guardado. He sido protegido por la mano de Dios en todo aspecto, mi familia también. Y por eso doy gracias a Dios. En este jueves, primer jueves del año, me ha correspondido por la gracia del Señor entregar una reflexión pequeña de la palabra del Señor. Para ello vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al Antiguo Testamento, en el Éxodo, capítulo 12, de los versículos 28 al 31. Éxodo 12, del 28 al 31, y lo vamos a hacer. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Acabo de leer un trozo de la palabra del Señor, de un hecho mundialmente conocido a nivel mundial, no solamente en la parte cristiana. Todo el mundo conoce las plagas de Egipto, conoce el desarrollo de esta tremenda situación que pasó hace muchos años, muchos siglos atrás en Egipto. El pueblo de Israel, es decir, los hebreos, permanecieron esclavos por más de 400 años, 430 años puntualmente. Imagínense la cantidad de años, generaciones y generaciones nacieron ahí y murieron en en Egipto, esclavos de los egipcios. Un pueblo que fue sometido a esta tiranía egipcia, sometidos a trabajos forzados, a pasar hambre, ¿cierto? A ser explotados laboralmente por el faraón reinante de ese tiempo. Muchos niños, mujeres y hombres fueron muertos en manos de los egipcios, porque le exigían mucho trabajo de sol a sol. Vivieron pobremente muchos años, pero Dios, déjeme decirle que había hecho una promesa a Abraham hace muchos años atrás, y le dijo: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y ya había sido anunciado, como también había anunciado que liberaría a su pueblo de esa esclavitud. Fue un tiempo largo y de mucho sufrimiento para los hebreos, hasta que Dios preparó, porque Dios no olvida sus promesas, Dios no las olvida. Las tardará quizás, pero Él las hace en su tiempo y no en nuestro tiempo. Él no trabaja con el tiempo nuestro, porque el tiempo nuestro es muy apresurado y quiere cosas automáticas, pero Dios trabaja en su tiempo. Y en su tiempo, Jehová Dios preparó a un hombre llamado Moisés, el cual se crió. Hubo todo un plan divino desde su nacimiento. Un niño que fue puesto en la ribera del río Nilo, a la suerte de Jehová, porque no se podía tener un niño hebreo en esos tiempos, y el niño eventualmente llegó a casa de Faraón, fue criado, fue enseñado por la corte real,
todas las costumbres, era considerado un príncipe más en Israel. Pero llegó el tiempo en que Jehová Dios tenía que prepararlo para lo que él tenía pensado, que era liberar el pueblo a través de Moisés. Llegó el tiempo en que, porque Moisés fue expulsado de Egipto, estuvo en tierras de Madián muchos años hasta que Dios se le apareció y le dio la orden de volver a Egipto para su pueblo ser liberado. Yo encuentro en este hombre una obediencia tan grande, yo encuentro en este hombre una humildad tan grande de obedecer algo tan delicado, hermano. No estamos hablando de liberar 3 personas, 5 personas, 1000 personas, miles de personas, miles. Finalmente volvió a Egipto y se dirigió a casa de Faraón, que lo conocía perfectamente, eran como hermanos ellos, porque ahora en ese entonces ya estaba reinando Ramsés. Y le dice que él ha sido enviado por Dios no para volver a la casa de palacio, sino que había sido enviado por Jehová Dios a liberar el pueblo de Israel. Faraón en su porfía jamás aceptó esto. Jamás, y le dijo que no, que cómo se le ocurría, imposible, jamás liberaría al pueblo de Israel, porque eran de él. Era su pueblo, eran esclavos de ellos y tenían que servir por siempre. Debido a la porfía de Faraón, Dios empezó a enviar plagas. Plagas, hermanos, que fueron terribles. Asolaron a Egipto dejando miseria, pobreza, muerte de animales y personas también, sembrados y ríos infectados, ciudades destruidas por fuego y granizo. Un pueblo quedó en mucha miseria. Les voy a nombrar rápidamente las plagas que azotaron a este país. Fueron la conversión del agua en sangre. El río Nilo era considerado una veneración, era un dios, era venerado el río Nilo, y de la noche a la mañana se convirtió en sangre. Muchos días fue sangre el río, todas las aguas y todas las aguas de Egipto fueron convertidas en sangre a tal grado que se empezaron a podrir las aguas y morir los peces, y la gente egipcia no podía tomar agua porque abría alguna llave, tomaba agua y salía sangre. Pero eso sí, los israelitas, los hebreos, siempre fueron librados de toda plaga. Dios siempre separó a su pueblo en los beneficios. Sigamos, conversión del agua en sangre. Moscas, millones y millones de moscas invadieron la casa de Faraón, todos los hogares de los egipcios. Piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, y las novenas fueron tinieblas. Déjenme decirle que estas plagas tienen un significado especial, no fueron por enviar plagas cualquiera. Cada una de estas plagas iba en contra de las divinidades egipcias. Ellos tenían muchos dioses, y cada una de estas plagas iba como que iba al choque con los dioses de ellos, porque ninguno de estos dioses pudo aplacar estas plagas, excepto la plaga de la conversión del agua en sangre y las ranas. Esas 2 plagas fueron que los hechiceros egipcios pudieron repetir, pudieron hacerlo, pero el resto de las plagas ninguna pudieron imitarla. Se esforzaban los hechiceros por hacer creer que Moisés era un brujo, era un adivino, que ellos igual podían imitar esas hechicerías, pero no fue así. Estas plagas iban en contra de los dioses, demostrándole a Faraón que realmente Jehová fue, es y será el único Dios. Y eso le quedó demostrado, pero a pesar de eso, él seguía en su porfía, no dejando ir al pueblo. Hasta que Dios envió la última plaga, la que marcaría la diferencia de todas las otras y la más terrible, donde hubo duelo, llanto y lloro, lo cual nunca más se repetirá el dolor de ese lugar por tanta tragedia de la muerte de los primogénitos. Dios ordenó a Moisés y a Aarón que dijesen, ¿cierto?, al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero
de un año, sano, puro, limpio, sin mancha, y fuera sacrificado por cada familia de los hebreos, y de la sangre que de ahí saliera, marcar en el dintel de los marcos de las puertas. Porque una noche, el día 10 del mes primero, pasaría el ángel de la muerte, y en casa que él viera la sangre del cordero, él la saltaría, y entraría solamente a las casas en las que no estaban marcadas, en este caso de los egipcios. Por supuesto que Faraón y los egipcios, muchos no creyeron a esto. ¿Cómo? ¿Cómo iba un Dios a matar a su hijo? ¿Cómo? Era imposible, no lo podían creer. Las familias hebreas cumplieron puntualmente todas las exigencias de Dios para ese día. Tenían que, como le decía, y comer de este cordero, comerlo todo, y lo que quedase y no se fuese consumido tenía que ser quemado en fuego. Si una familia era pequeña, tenía que juntarse con otra, para que en un cordero comiesen las familias. No se podía desperdiciar nada, ni perder nada, finalmente quemar todo lo que sobrase. Debían estar dentro de la casa, porque afuera estaba el peligro. Esto nos enseña una cosa muy importante, que dice que dentro del camino es donde debemos seguir, guiados por la huella de Cristo. Es dentro del tabernáculo es donde debemos permanecer. A los pies de la cruz, de su sacrificio, es donde debemos permanecer. Ahí es donde está el sacrificio perfecto, en donde nuestros pecados son quemados hasta ser consumidos a través del fuego de su Espíritu Santo. Todas son cosas simbólicas. Todas son cosas simbólicas para el tiempo que pasó al tiempo de Jesús. Hasta que llegó el día triste, amargo, en que se cumplió la promesa. Pasó el ángel de la muerte, destruyendo todos los primogénitos de Egipto. Todos, tanto del ganado, como de los esclavos de ese lugar, como de la gente que estaba en la cárcel, de todo primogénito murió, hasta el primogénito de Faraón. Fue una tristeza muy grande, pero finalmente este hombre llamó a Moisés y Aarón de noche, esa misma noche, y los dejó ahí. Dijo: váyanse ustedes, su pueblo, su ganado, y vayan con su Dios. No quiero saber nada más con ustedes. La tristeza era muy terrible, muy terrible. Y partió el pueblo. Pero después de todo, esta tremenda porfía, esta tremenda mortandad de su pueblo, que lo llevó a ceder. Hermano, este hecho tipifica, a los años después, sucedió un hecho que tipifica este hecho, que fue la muerte de Jesús. Jesús fue un cordero manso. Él es el justo. Él es el nazareno. Él es enviado de su Padre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para redimir nuestros pecados. Pero, hermanos, la gran diferencia que había entre la sangre del cordero de los egipcios, las que marcaban en el dintel de los marcos de las puertas, a la diferencia de la sangre de Jesús ahí en la cruz del Calvario, es que la sangre del cordero de la muerte de los primogénitos salvaba solamente de la muerte física. Salvaba a los primogénitos de la muerte física. Pero la sangre de Cristo, del justo, del nazareno, el que no conoció pecado, el que nos libró del pecado y nos libera de la esclavitud del pecado, nos da una paz inmensa, nos da esperanza, nos salva y nos conduce a la Canaán celestial, que era en el fondo el objetivo del pueblo hebreo, que Jehová los sacaría para dirigirlos a la tierra prometida. Y esta sangre de Cristo en nuestras vidas, la que nos salva del pecado, y en el transcurso de la vida, que en la tierra nos dirige a la Canaán celestial, cuando un día cerremos nuestros ojos y los abramos y estemos frente a Cristo. Esa sangre tiene el poder para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos, ¿cierto? Tu vida y la mía debe estar marcada por la sangre del Cordero. Tu vida y la mía debe estar guiada y debe estar enfocada en ese sacrificio bendito que era la cruz, que es la cruz.
Esa sangre tiene el poder suficiente para poder liberarme del pecado, para poder darme la fuerza, para poder luchar, para poder enfrentar esta vida, para poder enfrentar esta pandemia. Su Espíritu Santo nos alienta, su sangre está fresca. El ángel de la muerte, o los demonios, o el espíritu del diablo intentará pasar por nuestra casa, por supuesto, lo va a intentar siempre, no solo una vez como lo hizo ahí donde los egipcios, lo intentará muchas veces, porque quiere verte derrotado, quiere verte caído. Pero si en tu vida está la marca de Cristo, si está la sangre de Cristo marcada, este espíritu no entrará a ti. Tienes que estar constantemente limpiándote del pecado, porque estamos en un mundo en que cada segundo, cada minuto, cada hora estamos expuestos al pecado. Pero la sangre de Cristo que está marcada en nuestra vida nos libera. Gloria a Dios, aleluya. Así es, tu vida y mi vida debe estar marcada por la sangre de Cristo. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo lo puede lograr usted? Ser marcado y librado del pecado es aceptando a Cristo Jesús como Salvador y su sacrificio en la cruz. Ese es el secreto que se lo revelamos ahora a usted, que por cierto lo sabe, pero se lo decimos: la sangre de Cristo es la que libera, es la que liberta, es la que te libra del pecado. En los egipcios nos libraba solo de la muerte física, pero a nosotros y al mundo, del día que Jesús murió, libertó al pecado, pero lo libertó en el paso de que tú tienes que aceptarlo, tú tienes que invitar a Cristo a que marque tu vida con esa sangre bendita, que no andamos con una sangre aquí que se note, andamos en el Espíritu, está marcada en nuestra mente, en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor, que bendiga su vida en este primer mensaje del día jueves del año 2021. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias en este día porque me has permitido dirigirme, Señor, en mi iglesia, Señor, guiando, entregando tu palabra que tú me has dado, sabiendo que tu cruz, sabiendo que tu sangre tiene poder. Desde que moriste en la cruz, Señor, tu poder no ha disminuido, tu mano no se ha cortado, tu bendición no ha fallado, Señor. Guarda a nuestros hermanos, mi familia en este 2021. Protégenos de todo peligro. Libéranos, Señor, y danos más entendimiento y amor por tu obra y por ti. Guarda a nuestros hermanos, nuestra iglesia, en toda nuestra corporación. Te lo agradecemos y lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén.